la primera mujer en ser una estrella pop de la música en la historia, pues depende de qué entiendan por estrella pop de la música. A ver, en cierta definición, la primera tendría 100 años, es decir, a mediados de los años 20 apareció en la escena, en el teatro primero, literalmente en la escena, y luego de ahí saltó a los discos Helen Kane. Helen Kane se hizo famosa como The Boo-Boo-Pidoo Girl porque cantaba una canción de Bert Kalmar y Harry Ruby muy famosa que se llamaba I Wanna Be Loved by You, que fue un gran éxito y vendió muchísimas partituras, porque entonces lo que más vendían las canciones eran partituras con la foto de Helen Kane. Y esta canción, que luego canta a Marilyn Monroe en la película Some Like It Hot, pues digamos, la cantaba utilizando el Boo-Boo-Pidoo, que luego retomaría Marilyn Monroe, pero que originalmente se hizo tan famoso, se hizo tan, digamos, una suerte de meme en el sentido original de la palabra o de catchphrase, que incluso, ¿no?, surgió un personaje de dibujos animados inspirado en Helen Kane. Betty Boop no existiría sin Helen Kane. Betty Boop existió porque existió una Helen Kane que cantara Boo-Boo-Pidoo cuando cantaba I Wanna Be Loved by You. No fue un total one hit wonder Helen Kane, debe haber tenido unas 2 o 3 canciones exitosas. En todas hacía Boo-Boo-Pidoo, se volvió, digamos, lo que se llama en la industria discográfica estadounidense un novelty, es decir, la novedad de que cantaba Boo-Boo-Pidoo la hizo famosa y tuvo un impacto extraordinario en la industria discográfica y en la escena de Broadway durante un par de años, y luego desapareció muchísimos años, hasta 1950, cuando regrabó I Wanna Be Loved by You para prestarle su voz a Debbie Reynolds, que interpretara su papel en una película de 1950 que se llama Three Little Words, en donde Fred Astaire y Red Skelton encarnan a Bert Kalmar y Harry Ruby, los compositores de esa canción. Bueno, sí, eso es una estrella pop, es de la música popular, pero no es alguien que haya marcado la cultura más allá de un gimmick, no es alguien que haya logrado, digamos, troquelar su época y convertirse en alguien representativo de un tiempo. Mucho más cercanas a esa definición serían Judy Garland o Doris Day. En los años 30 Judy Garland, en los años 40 Doris Day, y ambas hasta los 60. Sí, pero Judy Garland y Doris Day eran fundamentalmente estrellas de cine. Eran estupendas cantantes que grabaron muchísimos discos, que colocaron muchos sencillos en las listas de popularidad, pero que fundamentalmente debían su fama y su relevancia a que habían sido contratadas por estudios cinematográficos, Judy Garland por la Metro-Goldwyn-Mayer, Doris Day por la Warner Brothers, y eran estos estudios los encargados de desarrollar su imagen, de desarrollar su discurso, de castearlas en películas, y eran básicamente las películas las que les daban la fama. De hecho, las canciones surgían de las películas. Pues el primer éxito de Judy Garland es Over the Rainbow, que es su canción de El Mago de Oz, y cuando pensamos en grandes éxitos de Judy Garland, pues The Man That Got Away es la canción de Nace una estrella, o Get Happy es la canción de Summer Stock, y en el caso de Doris Day, otro tanto. Pues qué canciones son famosas de Doris Day: It's Magic, que es una película que se llama Romance on the High Seas, o ¿Qué será será?, que es una canción de El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock. Es decir, eran estrellas de cine que también le hacían a la canción. Yo creo que la primera estrella pop, como la entendemos, muy probablemente sea Diana Ross, y aquí viene una historia importante que comprender. Diana Ross surge de un grupo, de lo que se llamaba un girl group, así como existen las boy bands, existen los girl groups. De hecho, las boy bands son como herederas de los girl groups. Y entonces había una disquera que era, pues digamos, el gran epicentro del rhythm and blues en los años 60 en la ciudad de Detroit, que se llamaba Motown, y había muchos grupos de chavitos y de chavitas que querían triunfar. Y pues había 3 chavas que empezaron ahí a ver si hacían trabajo secretarial ahí en Motown, a ver si les daban chance de grabar unos coritos, les dieron chance de grabar unos coritos, y así surgieron eventualmente las Supremes, en las que Diana Ross tenía un rol subsidiario, no era la vocalista principal.
Pero como era muy hermosa y como su voz era dulce y gustaba más al público blanco, Dreamgirls es una película en clave que cuenta en realidad la historia de las Supremes, termina siendo postulada por Berry Gordy, el dueño de la disquera, que después sería su amante además, pues como la líder de la banda, como la líder de este trío, y eso la vuelve una estrella global. Diana Ross es la primera estrella mujer de la música pop que impone moda, que quiere ser imitada por las jóvenes, que hay pósters en miles de recámaras suyas, que se vuelve un símbolo sexual para los hombres heterosexuales, que se vuelve un icono gay para la comunidad gay. Es decir, se vuelve ya algo muy parecido a lo que entendemos por una estrella pop en términos contemporáneos, pero es una estrella pop manufacturada. Eso no significa que Diana Ross no sea una mujer talentosísima, lo es a la fecha, porque a la fecha canta, pero no es una mujer que estuviera en control de su propio discurso. Es decir, Berry Gordy, hasta bien entrados los años 80, fue el artífice de la carrera de Diana Ross, que le decía qué tenía que ponerse, si tenía que hacer una película, si no tenía que hacer una película, si cantaba más pop, más soul, más disco, si hacía un dueto, si no hacía un dueto. Es decir, ella era una intérprete muy solvente, era una mujer muy hermosa, pero no era una artista en el sentido de no tenía el control creativo de su carrera. Más parecido a tener el control creativo de la carrera, por ahí está Barbra Streisand. Lo que pasa es que Barbra Streisand no es en estricto sentido una estrella pop. Es una estrella más bien del pop tradicional, es decir, que canta más bien standards de Broadway, que ha tenido flirteos con el pop. Yo diría que más bien estamos más cerca de Cher cuando pensamos en la primera estrella pop, y aún así Cher fue en gran medida la creación de Sonny Bono, de su marido. Es decir, existía este dueto que se llamaba Sonny and Cher. Sonny Bono era el compositor, era el productor, el que se encargaba de toda la imagen, y no fue sino hasta que se separó de Sonny Bono que Cher pudo, digamos, desarrollar su propio camino creativo como artista. Otro tanto Donna Summer, pero aquí va a haber un twist importante, porque Donna Summer fue la primera estrella pop con una imagen abiertamente sexual en los años 70 y cuyo, digamos, eje narrativo estaba en esa imagen abiertamente sexual. Donna Summer era una cantante de coro eclesiástico. Donna Summer cantaba en la iglesia en su natal Boston, pero en algún momento le pidieron que hiciera un casting para Broadway y a ella le hacía mucha ilusión hacer teatro musical en Broadway y no quedó. Como premio de consolación le ofrecieron irse a la compañía que iba a montar Showboat, un musical clásico en Múnich. Y de ahí se quedó a hacer musicales en Múnich, musicales más bien hippies como Harry, como Godspell particularmente, y conoció a un músico que se llama Giorgio Moroder y empezó a grabarle algunos demos y luego le produjo un disco no muy exitoso, y finalmente Giorgio Moroder empezó a colaborar con ella en una canción más bien folky que se llama Love to Love You Baby, pero Giorgio Moroder estaba experimentando con la electrónica y dijo, creo que aquí tenemos algo. Shaft era un éxito reciente, el funk era importante en aquella época y básicamente Love to Love You Baby es la canción con la que Giorgio Moroder pues inventa la música disco, con Donna Summer gimiendo y jadeando de todas las maneras imaginables por encargo, es decir, porque Giorgio Moroder quería hacer un sencillo erótico. Y eso se volvió, eran también los años de Je t'aime moi non plus, que habían grabado Serge Gainsbourg y Jane Birkin en Francia, y se buscaba que se crearan estas, pues casi digamos, sinfonías orgásmicas que duraban decenas de minutos y que incluían toda suerte de gemidos paroxísticos. Bueno, a partir de esto, Casablanca Records, la disquera para la que grababa Donna Summer, buscó durante todos los años 70 darle una imagen hipersexual con la que Donna Summer francamente no se sentía a gusto. Donna Summer era una buena chica cristiana que quería cantar spirituals, pero
Neil Bogart, el dueño de la disquera Casablanca, y Giorgio Moroder, su productor, pues vieron que era exitosísima como la primera dama del amor. Quienes tengan ciertos años recordarán a Donna Summer anunciada en la radio como la primera dama del amor. La primera dama del amor significaba, en clave bien portada, que jadeaba un chingo, es decir, la primera dama del sexo, en buena medida. Y en cuanto a Donna Summer se pudo deshacer de la imagen sexual y de los mugidos y pujidos, lo hizo. A partir de 1982-83, cuando rompe con la disquera Casablanca y firma con David Geffen, bueno, su carrera se viene un poco a pique, pero eso sí, ya no hay bufidos ni gemidos. Donna Summer se libera de la etiqueta de la primera dama del amor y puede ser una artista autónoma. Bueno, entonces, ¿quién fue la primera estrella pop, mujer, autónoma creativamente, que cultivara una imagen abiertamente sexual y hondamente sexual? Pues esa pregunta ni se pregunta. Evidentemente es Madonna. Madonna, que venía de un entorno mucho más ilustrado que Donna Summer, venía de una familia de clase media en Detroit, pero había estudiado ballet y había tenido un maestro de ballet que había sido su mentor en muchas lides, digamos, desde la danza contemporánea hasta en la literatura, hasta en el cine, hasta en el underground gay. Le había dado una visión muchísimo más rica y compleja. Había pasado muchos trabajos, primero como bailarina de la compañía de Alvin Ailey en Nueva York y después haciendo toda suerte de trabajos y teniendo toda suerte de bandas punquetas, hasta que finalmente logra ser descubierta por un DJ de un antro de Nueva York de los años 80 de la escena de underground, Danceteria, que la lleva con un ejecutivo de Side Records, subsello de Warner Brothers, que se llama Seymour Stein, y él la firma, y cuando la firma, esta mujer ya es un producto terminado que es completamente autónoma y que además tiene un genio del carajo. Entonces le ponen un productor famoso para su primer disco, Reggie Lucas, le ponen un segundo productor legendario para su segundo disco, que es Nile Rodgers, con el que colabora muy bien y saca Like a Virgin, pero todo el control creativo de Madonna a partir de ese momento será suyo. Desde el primer momento, Madonna decide que el sexo es uno de los campos que quiere explorar intelectualmente, socialmente, artísticamente, que ese va a ser uno de los grandes temas de su obra, aunque no solo, la religión o la espiritualidad, digamos, son otro también, y el género es otro tema también, y muchos otros, digamos, pero el sexo será uno señero y se adueñará del Zeitgeist, después de derrotar a una rival, por cierto, que era otra artista, otra estrella pop mujer que también había hecho del sexo una bandera, aunque con muchísimo más sentido del humor, que era Cyndi Lauper. Cyndi Lauper más bien parodiaba la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, pero tenía canciones sobre la masturbación femenina como She Bop, éxito de 1985. Cyndi Lauper quedó como una anécdota de los 80 en el camino, Madonna se convirtió en Madonna y redefinió el estrellato pop femenino en los años 80 y 90, merced a no pocos escándalos. Yo me acuerdo perfectamente del día que mi tía Vilma en una comida familiar pues nos dijo, y la tía Vilma era liberal, pero no sin cierta alarma, que había esta muchacha que tenía mitones de encaje y se ponía rosarios y tenía unos cinturones que decían Boy Toy y cantaba que se sentía como una virgen tocada por primera vez. Y bueno, la tía Vilma se reía y le parecía divertido, pero no dejaba de levantar un poco la ceja, y mi abuela, que también era muy liberal, no dejaba de levantarla un poco cuando oía a la tía Vilma. Imagínense en familias conservadoras. Y luego recordaremos todo el escándalo que se hizo cuando Madonna publica Sex, al tiempo que estrena su disco Erótica. Ya hemos dedicado un podcast alguna vez a ese disco. Y su película con Uli Edel, Body of Evidence. Y entonces, bueno, pues es quemada viva. Si hubiera habido cancelación en aquella época, si hubiera habido redes sociales, la hubieran cancelado. Por fortuna, para Madonna no la había. Sin embargo, el patrón de que es una estrella pop se redefinió a partir de eso y muchas estrellas pop se beneficiaron de ello. Sin Madonna no habría habido
Lady Gaga, no habría habido Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Taylor Swift, y parecía un asunto saldado. Parecía un asunto que las Dua Lipas y las Rihannas de este mundo pueden salir a provocar sexualmente, a interpelar el género, la sexualidad, las relaciones entre los géneros, y que eso es parte de lo que entraña ser una estrella pop en nuestros días, que implica, entre otras cosas, ser no solo canciones, sino videos, fotografías, vestuarios, shows muy provocadores. Y esa batalla cultural parecía saldada. Hasta que Sabrina Carpenter decidió sacar un nuevo disco que se va a llamar Man's Best Friend, que se va a llamar La Mejor Amiga del Hombre, en el que aparece en 4 patas, con un vestidito negro, medias negras, tacones, viendo hacia arriba junto a un hombre de traje que la está jalando del pelo, y entonces ardió Troya. Y entonces empezamos a oír, como hace 40 años que apareció Madonna, que esa foto estaba retrotrayendo el feminismo 40 años, que esa foto estaba sojuzgando a las mujeres y que Sabrina Carpenter era una amenaza para el feminismo contemporáneo. ¿Será? ¿Será que no aprendimos nada en 40 años y las estrellas pop siguen sojuzgando a las mujeres y son instrumentos del patriarcado? ¿O será que no aprendimos nada en 40 años y seguimos sin entender los discursos complejos que hacen las estrellas pop sobre la sexualidad y el género? ¿Por qué nos perturba tanto la portada del nuevo disco de Sabrina Carpenter? ¿Cuál es la pinche complejidad de una mujer que se autorretrata en una posición sexual sojuzgada? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hasta los escándalos de Us Weekly podemos hacerlos pinchemente complejos, y yo estoy pinchemente feliz de tener a una de mis interlocutoras favoritas para estos temas en el mundo, que es mi querida amiga Julieta García González. Julieta García González es escritora, es narradora y autora de muy buenas novelas, es también editora de Prosapia, de toda suerte de publicaciones, ahora trabaja en la revista de la Universidad de México, pero además es una junkie de la cultura pop y es una mujer que lleva más de 30 años pensando el género, la sexualidad y sus representaciones en los medios de comunicación. Lo sé porque llevamos más de 30 años platicándolas, querida Julieta. Y recuerdo que hace como 15 estábamos teniendo más o menos esta conversación sobre Lady Gaga. Es decir, es cíclico. No puede ser. A ver, ¿por qué no sigue escandalizando Sabrina Carpenter? ¿Qué pasó? Yo creo que hay dos cosas. Me parece que es un momento muy complejo, dada la pinche complejidad que ahora estamos tocando, pero que es un momento complejo en donde se están redefiniendo algunos conceptos que parecían saldados, como decías antes, cuando estabas narrando la situación de las estrellas pop. Uno de ellos es el feminismo y hasta dónde abarca, o sea, qué es feminista, o sea, que sí pueden hacer las feministas y que no. Hay una cosa muy vaga allí. Y por otro lado, una vez más, un escándalo por el sexo. El sexo no ha dejado de escandalizar, pues como desde que la reina Victoria era reina. O sea, no sé. Tengo la impresión de que desde el siglo XIX eso ha sido así. Y el sexo vende. El sexo además es ahora una cuestión, es algo como muy cuestionado más bien. Es un tema cuestionado porque por un lado, si abusas de eso, ¿cómo sabemos que los otros están aceptando esa posición de abuso? ¿Cómo sabemos si las mujeres aceptan eso? ¿Cómo habiendo tantas mujeres maltratadas, cosa que es un hecho indiscutible, tantas mujeres maltratadas y tantas mujeres sojuzgadas, tantas mujeres manipuladas y violentadas sexualmente en contra de su voluntad, digamos, ¿cómo es posible que hagamos una suerte de apología de eso? Esa es una parte del tema. Y la otra parte del tema es el sexo, pues es con tu pareja y pues para reproducirte. Entonces hay algo ahí en donde Sabrina Carpenter supo leer claramente dónde estaba
o sea, cómo sacarle ronchas a las personas. Es un poco algo que también habíamos hablado cuando hablamos de Britney Spears, incluso antes de hablar de Lady Gaga, porque Britney Spears ya había hecho como, pues tenía 17 años con Hit Me Baby One More Time, ¿no? Que era así como de, ¿qué estás hablando? Como que Hit Me, ¿no? Y Lady Gaga tiene me parece que Lady Gaga tiene una cosa que no tiene Sabrina Carpenter, que es Lady Gaga tiene una cosa como le gusta el feísmo y horrorizar de otra manera. Esta mujer, Sabrina Carpenter, es como una belleza tradicional. Y yo creo que eso escandaliza un poco más. Lady Gaga no buscaba eso, o sea, rasurándose. Lo mismo pasa con Miley Cyrus, ¿no? O sea, si se depilan las cejas o se las enguarecen o se hacen cosas extrañas y alteran de alguna manera su fisionomía para que no sea de una belleza tradicional, un poco se les permite algo más porque son raras y porque son artistas. Pero si es una niña bonita, que además era una niña cantante, una niña actriz, o sea, que es el caso de Sabrina Carpenter, si es una niña bonita, pues no tendría que estar haciendo esas cosas. Ahí sí como que ya empieza a haber también una especie de predisposición del público de decir, pero ¿cómo? O sea, si es una niña bonita rubia, ¿qué le pasa, no? O sea, esto podría estar haciéndolo a una loca y una rara, pero ella no. A ver, es que creo que tiene que ver con el zeitgeist y ahí te va. Y creo que también tiene que ver con cuál es el estatuto de Sabrina Carpenter como artista. Britney Spears surge como un producto creado, pues como un producto creado básicamente por su mamá y por su papá, fundamentalmente. Es decir, pues familiar. Spears, sí, familiar. Britney Spears es la típica niña explotada, puesta en manos de una disquera para que hagan más o menos lo que quiere la disquera que haga. Entonces ese script, digamos, es un script de explotación si quieres. Es decir, es muy probable que Britney Spears no entendiera qué estaba cantando cuando estaba cantando Hit Me Baby One More Time y que no entendiera cómo traía puesta esa faldita de colegiala y cómo tenía puestas esas calcetas, o que medio entendiera, o que evidentemente no se sentía tan cómoda con el asunto. Pues ve cómo acabó. Sí, bueno, pero eso tal vez tiene que ver con otra forma, con distintas formas de abuso a los que ha sido sometida por sus parejas, por tener tanta lana, o sea, una serie de cosas. No estoy tan convencida de que ella no supiera, pero por favor, sigue. Bueno, Madonna, yo creo que pues ha tenido, o Lady Gaga, toda la agencia del universo, sí, Madonna se han retratado en las situaciones que les da un poco la gana. Sí, totalmente. Siempre buscando la provocación. Siempre buscando la provocación. Okay. Mi impresión es que Sabrina Carpenter forma parte de esa segunda escuela. Es decir, aunque es una mujer de 25 años, que por cierto son los que tenía Madonna cuando empezó, me parece una mujer plenamente consciente de absolutamente todo lo que está haciendo, absolutamente sarcástica y socarrona. No sé si has visto su especial navideño en Netflix, sí. Es realmente muy divertido, pero es muy divertido porque se está burlando de ella misma y del zeitgeist todo el tiempo. Y casi pareciera una mujer que decidió desafiar el zeitgeist. Y yo me eché una arqueología, digamos, este fin de semana. Sabrina Carpenter viene a ser una estrella pop completamente convencional que no pegó. Cuando grababa para Hollywood Records, la disquera de Disney, Sabrina Carpenter no pegó. Estaba de entrada a contracorriente de lo que se llevaba en aquella época, de las Billie Eilishes, digamos. Y de pronto decide convertirse en una pin-up full glamour años 40 y pega. Con belleza tradicionalísima. Con belleza casi, no de Trad Wife, digamos, con disculpas, pues como de Trad Slut. O sea, como si fuera una Betty Page. Como pin-up, sí, como pin-up, tal cual. Y eso le pega. Creo que eso es lo primero que nos debe llamar la atención del zeitgeist. O sea, ¿por qué pega Sabrina Carpenter? O sea, porque yo creo que sí apela, me parece que están estas dos cosas. O sea, que sí apela a algo que está en la cultura popular de todo el mundo, esa digamos, esa apariencia de pin-up forma parte del bagaje cultural de la mayor parte de las personas, sobre todo en Estados Unidos, pero sí en el mundo occidental forma parte de un bagaje cultural, por un lado. Por el otro lado, porque hace no mucho, o sea, hace unos pocos años todavía parecía una niñita cantando canciones medio aburridas. Y es como, pues, ¿qué le pasó? ¿No? Alguien vino y le hizo estas cosas. Pues no, porque es plenamente irónica y sarcástica, claro, como me queda Pino. Claro, pero me parece que hay esta cosa de, o sea, me llama mucho la atención, incluyendo el caso ahora, por ejemplo, esto que estás diciendo de Britney Spears. Cada vez que una mujer se hipersexualiza, y no tiene que ser una mujer a la que le vaya bien en la vida para
o mal en la vida. Pero cuando una mujer se hipersexualiza, casi siempre se pone algo afuera de ella. O sea, son unos señores que están atrás de ella, usándola, manipulándola y jugando. Tú dices ahora Sabrina Carpenter. No, Sabrina Carpenter toma la decisión de vestirse como se viste y funciona muy bien. Desde luego está rodeada de una parafernalia, de un grupo de personas que sí le chainean un poquito y la hacen ver mejor. Pero me queda Igual que claro, Madonna o Lady Gaga. o sea, totalmente. Madonna tenía una serie de cosas mucho más raras, como que ella se iba a los mercaditos de por allí y se vestía con ropa usada. O sea, Madonna tenía otra. Primero, ya luego, pues ya le alcanzaba para un Paul Gaultier. O sea, para vestirnos a todos los que estamos aquí. Pero sí creo que causa rechazo o sorpresa o angustia o así como de esta niña que parecía, digo niña porque parecía una niña hasta hace muy poquito, que ahora está en esta cosa de pin-up y que está súper burlándose en parte de la sexualidad a la vez que está usándola. Porque, por ejemplo, la portada es el disco se llama Man's Best Friend y el inglés es neutro, no tiene género. Y Man's Best Friend suele ser la forma en la que uno se refiere a los perros el en mejor Estados amigo Unidos. del El hombre. mejor amigo del hombre. O sea, exactamente. Es como los perros. Y ella está en cuatro patas y le están jalando del pelo. Está haciendo una alusión nada sutil a bitch, ¿no? A ser una perra. Y eso es un juego de muchos niveles. Y además, tú y yo platicábamos antes de estar aquí, fuera del aire, cuando hace estos videos que también son hiperviolentos, son videos como Man Child, ese que es súper violento. O Taste. O Taste, por ejemplo, esos que son muy violentos, siempre son violentos contra los hombres y esta cosa de contra mujeres, con el de Jenna Ortega, pero se la están pasando bombas. Se ve que se están pasando bombas. Hay violencia contra el hombre y violencia, en el caso de Taste con Jenna Ortega, contra la mujer que le ha bajado el hombre. Ajá, exacto. Y que tiene que ver todo, violencia en Man Child y en el otro tienen que ver también con una cuestión de sexualidad. O sea, aunque a veces no son tan descriptivas las letras, está muy claro de qué se está tratando porque ella lo complementa con el video, ¿no? O sea, complementa con el video. Le gusto a todos estos hombres, son unos tarados, no quiero nada con ellos, que se mueran en la carretera, es Man Child, ¿no? Pero todos quieren conmigo y yo puedo con quien yo quiera. Y la Jenna Ortega que le baja el hombre, que es un poco como esta cosa de Death Becomes Her, ¿te acuerdas? De la película sí. Robert Zemeckis con Meryl Streep y Goldie Hawn. Y Goldie Hawn y Bruce Willis. Claro. Sí. O sea, hay un juego ahí, hay un juego de rescate también de bagaje cultural y yo creo que eso también escandaliza. O sea, y todas estas cosas así como que de alguna manera a la gente se le olvida que Marilyn Monroe era hipersexualizada, porque parecía que pero ahí era ella hipersexualizada por la 20th Century Fox. No se hipersexualizaba. Ella jugó con eso, me parece. O sea, esta cosa de ser la güera boba era una forma de que su sexualidad fuera más inocua. Cuando es muy abierta, tiene que ser una mujer mala, ¿no? Que eso es lo que está pasando con esta chava. ¿Cómo puede ser esta chica una buena chica como era hasta hace 5 años y ahora es una mala chica? ¿Qué pasó? O sea, siento que ahí hay una cosa que confunde. Ahora, ciertamente estamos escandalizados por el sexo. Te digo que desde que la reina Victoria era reina, yo no sé si eso va a cambiar. A ver, te voy a decir, Sabrina Carpenter en algún momento, hay un periodista que la cuestiona y le dice que por qué es tan sexual su imagen y por qué son tan sexuales sus canciones. La risa. No, es mejor lo que le dice. Le dice, yo canto de todo. Ustedes eligen hacer éxito y ustedes eligen escribir a propósito y ustedes eligen cuestionar las canciones que hablen sobre sexo. Yo canto muchísimas baladas tristes. Que ustedes no les hagan caso, habla de que a ustedes les interesa el sexo. Sí, es cierto, ¿no? O sea, hace poquito vi un video ensayo de una comparación entre Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney, en donde también a Sydney Sweeney, o sea, le funcionan los papeles en donde está hipersexualizada y ella dice, pues si eso me va a ayudar a seguir en mi carrera y a seguir actuando, que es lo que me gusta,
pues está bien, o sea, y si les gustan mis chichis, pues está bueno, o sea, y yo, pues, o sea, y tener esos recursos me da la posibilidad, que es un poco lo que dice Sabrina Carpenter, de hacer unos papeles en los que me vea fea y digan que soy fea y haga yo el papel que yo quiera, porque ya tengo las posibilidades gracias a que a ustedes les gustan mis chichis y solo hablan de mis chichis, entonces, pues, puedo hacer otras cosas, me recibo dinero por mis chichis. Y entonces yo pues puedo hacer muchas cosas. Y eso, digamos, como narrativa, ¿te parece que emancipa a las mujeres? Es decir, como la narrativa de Madonna o de Lady Gaga les hace decir, tú eres dueña de tu propia sexualidad y la puedes usar en tu beneficio, no solo romántico, sino de todo tipo, o las sojuzga y las conduce a condena a la reproducción de patrones heteronormados de sometimiento. No, yo creo que en el caso específico de Sabrina Carpenter y en términos de actuación también de Sydney Sweeney y a lo mejor de otras mujeres, Miley Cyrus, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Son mujeres que están usando eso, que se dan cuenta de que eso está allí, que también han vivido, o sea, estas mujeres de las que estamos hablando han vivido en un entorno de cultura pop el tiempo suficiente como para decir, o sea, esto va siempre a girar en torno a, o sea, esta obsesión. Entonces, ¿por qué no jugamos con eso? Hay personas que no lo pueden hacer y hay personas que, aunque no quieran jugar con eso, también son atormentadas y cuando tratan de entrar ese rollo como Sinead O'Connor o algo así, o sea, la pasan muy mal. O sea, en el sentido también, por ejemplo, de Britney Spears, probablemente era frágil desde antes. O sea, no necesariamente tiene que ver con la manipulación, porque ha habido personas que, pues, Cher, ¿no? O sea, que, o sea, logró tener un discurso propio y que también se dio cuenta del tema de la sexualización, porque a ella después le tocó. O sea, ya cuando se había separado de Sonny Bono, la forma en la que se vestía, la forma en la que hizo todo lo que hizo cuando se ganó el Oscar, todo lo que pasó es porque pues era una mujer que sabía de su sexualidad y sabía explotarla. Jugaba con ello todo el tiempo escénicamente. Yo creo que estas mujeres tienen todo este bagaje cultural también de la cultura pop, han estado en ese entorno y juegan con ese tema. O sea, no me parecen frágiles ni mucho menos. Lo que sí me llama la atención es que sea tan limitado como que los medios, o sea, que parezca cíclico esta discusión, como decías tú, ¿no? O sea, es como, pues, no sé si es que los nuevos reporteros son muy jóvenes o si siguen siendo unos viejecitos y están escandalizados desde hace 35 años y han seguido escandalizados, van a seguir, supongo, no lo sé. Es decir, un poco tu lectura es algo que pasa, es decir, va a pasar. Como decía Taylor Swift, haters gonna hate, o sea, las divas seguirán escandalizando con su sexualidad y las buenas conciencias, incluidas las buenas conciencias feministas, se seguirán escandalizando en el camino y pasarán los ciclos y las divas triunfarán y tendrán largas y exitosas carreras y serán modelos de rol para muchas jovencitas hasta la siguiente generación, digamos. Muy probablemente sí, porque hay muchas cosas que no han cambiado. El hablar de las chichis de Sydney Sweeney o el hablar de, como bien dice Sabrina Carpenter, de las canciones en las que ella habla de sexo o lo insinúa, porque a veces no es tan directo, poner el ojo ahí quiere decir que o sea, que simplemente no hay una igualdad en términos sociales afuera de lo que ellas están haciendo, allá afuera, ahí en el mundo, en la calle, ¿no? Mientras eso no cambie, ellas y las nuevas que vengan van a seguir explotando el tema. O sea, lo van a seguir, si saben hacerlo, lo van a usar lo más que puedan y vamos a seguir todos enganchados ahí diciendo, wow. Hay una diferencia con respecto a la generación de Madonna y Cyndi Lauper. No diré a la de Donna Summer, Diana Ross, Cher. Creo que esa generación se parece más a esta, que es en la generación de Madonna y Cyndi Lauper, la violencia contra las mujeres no era realmente un tema. Es decir, no era un discurso, dices, un tema en sí, público. Un tema, es decir, un tema de discusión. Uh-huh. Es decir, los medios de comunicación, la agenda de la cultura no tenía el ojo puesto así. Sí, en la época de Barbra Streisand o Donna Summer o Cher, en los 70, sí, pues en los 70 es el gran momento de la segunda ola del feminismo, de las Gloria Steinem, es decir, es el momento en donde se está hablando de violencia de género. Hoy también. ¿Cómo juega un discurso como el de Sabrina Carpenter con la violencia de género? ¿La reproduce o más bien lleva a discutirla? Me parece que lleva a discutirla, pero una vez más puede estar esto también en
depende de quién lo esté viendo, ¿no? Quién lo está revisando. Me da la impresión de que las redes sociales, y yo no soy nadie para echarle ninguna maledicencia a las redes sociales, no podría, no tengo la autoridad moral, pero la velocidad de las redes sociales impide que haya una discusión más seria como sí hubo antes, incluso con el tema de Madonna y así, en donde todo el mundo estaba como con el Jesús en la boca literal, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que hubo protestas y católicos salieron a decir cómo es posible? Aquí incluso. Sí. O sea, una cosa pues muy extraña. Y el Papa se pronunció. Sí, totalmente, porque no tenía nada mejor que hacer. O sea, eran, no sé. Pero siento que ahora lo que pasa es que no hay posibilidades, o no parece haber una posibilidad de discutir más allá de como lo que se ve de inmediato. O sea, Sabrina Carpenter se puso como una perra a hacerle qué a ese señor, ¿sabes? Es como, bueno, la discusión debería ser un poco más profunda y es muy difícil tener una discusión profunda. Esto que nos parece ahora que tú estás retomando la época Cher, Donna Summer, de la segunda ola del feminismo, este tipo de cosas se discutían seriamente. O sea, la cultura pop se discutía seriamente en la televisión. Gloria Steinem se vistió de conejita y estuvo con Hugh Hefner en la casa Playboy para hablar de qué era eso, de cómo funcionaba eso. Hoy, pues esas cosas como que pasan o sea, le das a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. O sea, es un scroll constante. Y entonces lo que permanece es el flash del escándalo. O sea, el pequeño momento del escándalo. Y estas figuras me parece que lo que hacen es entienden esto y lo explotan. O sea, entienden el momento, entienden la perturbación y entienden la velocidad. Y funcionan así. O sea, funcionan en ese sentido. También producen muy rápido. Sus videos son muy rápidos. O sea, si te das cuenta... si ves los videos de The Cars, por ejemplo, de los años 80 y ves ahora, es como parece casi en cámara lenta lo que está pasando o sea, en los anteriores. El lenguaje cinematográfico. Totalmente. Del lenguaje cinematográfico y de la música misma. Me parece que las canciones son más rápidas, todo es un poco más rápido y tiene que ver con un momento. Entonces, o sea, me parece que ellas han entendido esto. Están jugando con esto. Cosa que a lo mejor no entendían conscientemente Donna Summer o Cher o Barbra Streisand en la época. No, tampoco tenían mucho acceso, eso también hay que decirlo. Ni agencia, no tenían la capacidad de toma de decisiones. No. Sabrina Carpenter y sus compañeras de generación tienen toda la capacidad de toma de decisiones. Y hay unas más talentosas y otras más listas y ahí se mueven. Y hay unas que tienen, o sea, esto ha pasado antes y también lo hemos comentado antes. O sea, es el momento exacto para que esto ocurra, porque hay una tensión moral, me parece, muy dura ahorita en el mundo entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es positivo y lo que no. La violencia de a quién le toca, contra qué es, o sea, qué se vale del sexo y qué no se vale. ¿Quién puede decir que sí y quién puede decir que no? Una portada así lleva a discutirlo. Por supuesto, una portada así te obliga a repensarlo, por lo menos a decir, oye, o sea, que la gente lo discuta quiere decir está bien o está mal. El problema es que estamos demasiado, o sea, en una cosa completamente veloz y ella ha aprovechado eso para decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que estoy hablando de sexo? O sea, ¿cuál es el caso? O sea, ¿te pusiste nervioso? ¿Sabes? Y me parece que eso es un valor. Yo creo que también hay que recuperar la ironía y el sarcasmo como valores del pop. Creo que siempre han sido valores del pop y creo que siempre nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Bueno, que Madonna, por ejemplo, lo hizo muchísimo. Tú dices Cyndi Lauper también lo hizo mucho. Y hombres, es decir, Bowie, los Stones, los Beatles, Elvis. Estoy pensando, por ejemplo, que Blondie, a la que no mencionaste antes. Por supuesto. También y esa era una mujer que sí tenía agencia. Sí, y estaba súper sexualizada también. Ella lo buscaba, no se ponía brasier, por ejemplo. Estaba pensando en el pop y no en el rock, pero tienes toda la razón. Y en una cosa como en el rock punk con Patti Smith, que sí, también... O Joan Jett. O Joan Jett, que, o sea, Patti Smith también sin brasier, sin rasurarse las axilas, en una cuestión como de estética que era muy, o sea, in your face, así, ahí te va, ¿no? Sufre. O sea, esto no te gusta, yo lo sé, sufre. Y eso siempre se ha discutido, pero ahora me parece que un poco menos y que nos está obligando, en efecto, a una discusión, porque pues mientras más se reproduzcan estas portadas y haya escándalo,
pues habrá que tomar una postura. ¿Cuál es esta postura? Y a Sabrina Carpenter le está divirtiendo increíble. O sea, se le está pasando mega bomba. Y está, como decía Liberace, llorando de camino al banco. Llorando de camino al banco. Es correcto. Julieta García, ¿dónde podemos irte en redes sociales y dónde podemos leerte? Me pueden seguir en Instagram en La Julieta Gá y en X, díganle Twitter, en @JulietaGá. ¿Y leerte? Me pueden leer, pues está por salir un libro mío. ¡Cuenta! Sí, va a salir un libro mío en agosto que se llama Perros y Personas, una historia de amor. Son ensayos. Me parece muy bien. ¿Quién lo va a editar? Random. Me parece muy bien. Yo soy Nicolás Alvarado. Me pueden leer los miércoles en el Heraldo de México. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Threads, en Nicolás Alvarado Lector. Y aunque ustedes no lo crean, hay incluso narrativas de gordas sexualizadas que promueven la agencia femenina. Julieta García escribió una, hizo una extraordinaria novela que se llama Vapor. Échenle un ojo cuando puedan. Nos escuchamos la próxima.